Resumen narrativo completo del libro número 1, Secretos para ser el mejor en lo que nos propongamos, de Anders Ericsson. Introducción general, el nacimiento de un número 1. Hay momentos en la vida en los que sentimos que podríamos ser más. Que dentro de nosotros hay algo dormido, esperando una chispa. Un talento, una fuerza, una vocación, algo que quiere despertar. Pero entonces aparece la duda, esa voz que susurra, no naciste para eso, no tienes el talento, no todos pueden ser los mejores. Y poco a poco, esa idea se instala en la mente como una sombra. Anders Ericsson dedicó su vida a desafiar esa sombra. A probar, con ciencia y con verdad, que el talento no es un regalo, sino una construcción. Que la excelencia no pertenece a unos pocos elegidos, sino a todos los que se atreven a entrenarse con propósito. Su mensaje es tan simple como revolucionario: no nacemos siendo los mejores, nos convertimos en ellos. Durante más de 3 décadas, Ericsson estudió a los mejores del mundo, violinistas virtuosos, atletas olímpicos, cirujanos de precisión milimétrica, ajedrecistas prodigiosos, memorizadores, bailarines, escritores. Y en todos ellos encontró el mismo patrón, la misma clave: no eran más talentosos, eran más deliberados. Cada uno había descubierto el poder de la práctica consciente, de ese tipo de entrenamiento que no busca repetir, sino mejorar. Un entrenamiento que moldea la mente, reprograma el cuerpo y desafía los límites humanos. El libro número 1 no es un manual técnico. Es un mapa del alma humana cuando decide superarse. Es la historia de cómo cualquier persona, sin importar su edad, su contexto o su punto de partida, puede alcanzar la maestría si aprende a practicar con intención, foco y disciplina. Y lo que descubrirás aquí no solo cambiará tu forma de trabajar, cambiará tu forma de vivir. La ilusión del talento. Vivimos en una cultura que idolatra el talento natural. Nos fascinan los prodigios, los genios, los niños que parecen tocados por una fuerza divina. Los admiramos, pero también los usamos como excusa. Porque si ellos nacieron así, entonces nosotros no tenemos por qué intentarlo. Nos rendimos antes de empezar. Pero Anders Ericsson vino a derrumbar ese mito. Demostró que el talento visible no es más que la punta de un iceberg de miles de horas de práctica deliberada. Que detrás de cada prodigio hay un proceso, una estructura, una historia de esfuerzo invisible. Y que si aprendes a practicar de la manera correcta, puedes transformar tu rendimiento en cualquier área: negocios, deporte, arte, comunicación, liderazgo, música o vida personal. Porque, al final, la excelencia no es un destino, es una forma de vivir. Tu potencial no está dormido, está esperando dirección. Este audiolibro es una invitación. Una invitación a mirarte sin excusas y recordar que naciste con una mente capaz de cambiar. Que tu cerebro, tu cuerpo y tu espíritu están diseñados para evolucionar si los entrenas de la forma adecuada. Nada está fijo, nada está perdido, nada es imposible cuando hay práctica con propósito. A través de estos capítulos vas a recorrer las ideas esenciales que explican cómo funciona la grandeza. Descubrirás por qué la práctica deliberada es diferente a la repetición mecánica. Cómo los modelos mentales moldean la manera en que piensas y actúas. Porque la motivación y el propósito son la gasolina que alimenta la constancia. Y sobre todo, cómo convertirte en un experto en cualquier campo, incluso empezando desde cero. Este no es un viaje para los cómodos. Es un viaje para los valientes. Para quienes están dispuestos a mirar sus debilidades de frente y transformarlas en fuerza. Para quienes entienden que la excelencia no se alcanza de un salto, sino paso a paso, día tras día, con práctica, con humildad y con amor por el proceso. El camino de la práctica deliberada. Cada capítulo que escucharás está inspirado en los descubrimientos de Anders Ericsson y en las historias reales de las personas que lo probaron. Desde los violinistas que practicaron hasta 11 horas diarias para dominar una sinfonía, hasta los corredores que transformaron su cuerpo a través de la repetición consciente, pasando por los cirujanos que perfeccionaron cada gesto hasta convertirlo en arte. Todos ellos tienen algo en común: no se conformaron con ser buenos. Querían ser número 1. Y no número 1 para los demás, sino número 1 para sí mismos. Porque, como descubrirás, ser número 1 no significa ser el mejor del mundo, sino ser la mejor versión posible de ti mismo. La semilla de la transformación. Este audiolibro está hecho para hablarle directamente a tu mente y a tu corazón. Porque la práctica deliberada no es solo técnica, también es emoción. No se trata solo de medir avances, sino de encontrar sentido en cada paso.
A medida que escuches, es posible que te veas reflejado en muchos ejemplos. Tal vez reconozcas en ti esa sensación de haber trabajado duro, pero no avanzar. Esa frustración de practicar, practicar y no ver resultados. Este libro te mostrará por qué ocurre eso y cómo cambiarlo para siempre. Porque la diferencia entre un aficionado y un maestro no es la cantidad de esfuerzo, sino la calidad de la intención. Y la buena noticia es que la intención puede aprenderse. Un pacto personal. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer un pacto contigo mismo. Un pacto silencioso, pero poderoso, decidir que, a partir de hoy, practicarás con conciencia. Que cada cosa que hagas, grande o pequeña, la harás con propósito, con atención, con curiosidad. Que dejarás de conformarte con lo suficiente y te comprometerás con la excelencia. Este no es un pacto con el éxito. Es un pacto con tu crecimiento. Porque el éxito puede llegar o no, pero el crecimiento siempre te transforma. Así que mientras escuchas estas palabras, repítelo mentalmente: voy a convertirme en mi propio número 1. No para competir con nadie. No para ser perfecto. Sino para honrar la capacidad infinita que vive dentro de mí. El inicio del viaje. Prepárate. Este no es un libro que se escucha, es un libro que se vive. A medida que avances, sentirás cómo las piezas empiezan a encajar, cómo tu mente se expande, cómo tu confianza crece, cómo tus límites se vuelven borrosos. Cada capítulo es un escalón. Cada idea, una herramienta. Cada historia, un recordatorio de que el genio no nace, se entrena. Y cuando termines, no serás el mismo que empezó. No porque el libro te cambie, sino porque habrás aprendido a cambiarte a ti mismo. Así que respira profundo. Silencia las distracciones. Haz un espacio para ti. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo conocimiento, es una llave maestra para despertar tu potencial. Bienvenido a este viaje. Bienvenido a la ciencia del rendimiento humano. Bienvenido a la práctica deliberada. Y sobre todo, bienvenido al camino para convertirte en tu propio número 1. Capítulo 1. El mito del talento innato. Vivimos en una era donde la palabra talento se pronuncia con reverencia, como si fuera una chispa divina que toca solo a unos pocos elegidos. Vemos a un pianista deslizar sus manos sobre el teclado con una naturalidad casi celestial y pensamos: nació para eso. Admiramos a un atleta que rompe un récord y concluimos: es un prodigio. Escuchamos a un niño que memoriza números imposibles o domina un idioma a los 6 años, y suspiramos con resignación: yo no nací con ese don. Pero, ¿y si te dijera que esa idea está equivocada? ¿Y si el talento no fuera un regalo, sino una construcción? ¿Y si ese genio que tanto admiras fuera, en realidad, el resultado de una práctica más profunda, más inteligente y más intencionada que la de los demás? Anders Ericsson, el autor de Número 1, Secretos para ser el mejor en lo que nos propongamos, dedicó toda su vida a estudiar la naturaleza del rendimiento humano. Durante más de 30 años, exploró los secretos detrás de los mejores, los músicos más virtuosos, los médicos más precisos, los deportistas más brillantes, los ajedrecistas más estratégicos. Y su conclusión cambió la manera en que el mundo entiende la excelencia: no nacemos siendo los mejores, nos convertimos en los mejores. Ericsson descubrió que lo que separa a un campeón del resto no es una capacidad genética misteriosa, ni una inteligencia sobrenatural, ni un don imposible de replicar. Es algo mucho más accesible: la manera en que entrenamos. El nacimiento de un mito. Durante siglos, las culturas han idolatrado el talento natural. Los griegos hablaban de las musas, diosas que inspiraban a los artistas. En la Edad Media, se creía que los grandes pintores eran tocados por la gracia divina. Y hoy, en pleno siglo XXI, seguimos repitiendo esa misma narrativa con un lenguaje más moderno: decimos que alguien nació con un don, que tiene facilidad, que se le da naturalmente. Esa creencia es cómoda, porque nos libera de responsabilidad. Si el talento es innato, entonces no hay nada que hacer: o lo tienes o no lo tienes. Pero esa misma comodidad es una prisión invisible. Nos hace rendirnos antes de empezar. Nos hace creer que nuestros límites son permanentes. Ericsson nos invita a romper esa ilusión. Nos dice: no hay magia en la excelencia. Hay práctica. Hay método. Hay intención. Y aquí está lo revolucionario: cuando entiendes esto, tu vida cambia. Porque de pronto te das cuenta de que el éxito ya no es cuestión de suerte, sino de estrategia.
No depende de lo que heredaste, sino de lo que estás dispuesto a construir. El experimento que lo cambió todo. A principios de los años 80, Anders Ericsson trabajaba en la Academia de Música de Berlín, uno de los lugares más prestigiosos del mundo. Su misión era investigar cómo se formaban los grandes virtuosos. Así que decidió estudiar 3 grupos de violinistas. Los futuros solistas, los más talentosos, aquellos que se proyectaban como artistas de clase mundial. Los buenos intérpretes, estudiantes prometedores pero sin el mismo brillo. Y finalmente, los que probablemente terminarían enseñando música, sin grandes aspiraciones escénicas. Al comienzo, todos parecían similares. Habían empezado a tocar el violín a edades parecidas, tenían maestros competentes y un entorno similar. Pero había una diferencia que lo explicaba todo, la cantidad y calidad de práctica. Los violinistas del primer grupo, los futuros solistas, habían acumulado alrededor de 10.000 horas de práctica deliberada antes de cumplir los 20 años. Los del segundo grupo, unas 8.000. Y los del tercero, apenas 4.000. El hallazgo fue tan impactante que se convirtió en un hito en la ciencia del rendimiento humano. Ericsson demostró que el talento visible era, en realidad, el resultado invisible de miles de horas de trabajo inteligente. Así nació el famoso concepto de las 10.000 horas, popularizado más tarde por Malcolm Gladwell en su libro Outliers. Pero lo que muchos olvidan es que Ericsson jamás dijo que bastaba con repetir algo 10.000 veces. No. Lo importante no era la cantidad, sino la calidad del entrenamiento. Y ahí entra el concepto central de toda su investigación, la práctica deliberada. Más allá del esfuerzo común. Practicar no es suficiente. La mayoría de las personas confunde repetición con mejora. Creen que por hacer algo muchas veces, inevitablemente se vuelven buenos en ello. Pero la realidad es otra, repetir no es progresar. Un empleado puede llevar 20 años haciendo su trabajo y seguir cometiendo los mismos errores. Un conductor puede pasar toda la vida manejando y nunca aprender a estacionar bien. Un músico puede tocar cada día, pero si no corrige sus errores, su progreso se estanca. La práctica deliberada, en cambio, tiene un propósito. Cada sesión de entrenamiento está diseñada para empujarte un poco más allá de tus límites. No busca comodidad, busca crecimiento. No busca confirmar lo que ya sabes, sino confrontarte con lo que aún no dominas. Y sobre todo, requiere retroalimentación constante, alguien, un maestro, un mentor, un entrenador o incluso tú mismo, que te diga con precisión que mejorar. Rompiendo el espejismo del genio. En el libro, Ericsson desmonta una de las historias más persistentes, la de los niños prodigio. Tomemos el ejemplo de Mozart. Durante siglos se nos ha dicho que fue un genio natural, que a los 4 años ya componía y que la música simplemente fluía desde su alma como un milagro. Pero si revisamos su vida con cuidado, la historia cambia. Mozart no fue un niño que aprendió solo. Fue un niño intensamente entrenado por su padre, Leopold Mozart, un músico y pedagogo excepcional que lo instruyó desde antes de que cumpliera los 3 años. Mientras otros niños jugaban, Mozart practicaba. Mientras otros dormían, él ensayaba escalas y estudiaba composición. Cuando a los 6 años asombró al mundo, ya tenía detrás más de 3.000 horas de práctica deliberada. Así que no, Mozart no nació sabiendo. Fue formado, moldeado, dirigido con una precisión que pocos niños experimentan. Su talento fue el resultado de una preparación extraordinaria, no de un milagro genético. Y lo mismo ocurre con Tiger Woods, Serena Williams, Michael Phelps o cualquier figura que consideres un elegido. Detrás de sus triunfos hay una historia de entrenamiento deliberado, muchas veces desde la infancia, con estructuras diseñadas para mejorar cada día un poco más. Tú también puedes ser el número 1. Quizás en este momento pienses, está bien, ellos tuvieron recursos, entrenadores, oportunidades. Yo no tengo eso. Y sí, es cierto que las condiciones ayudan. Pero lo que Ericsson quiere dejar claro es que la clave está en el enfoque mental, no solo en las circunstancias. Ser número 1 no significa ser el mejor del planeta, significa ser el mejor tú posible. Ser número 1 en tu empresa, en tu arte, en tu oficio, en tu comunidad, en tu familia, incluso en tu propio desarrollo personal. El talento, en este sentido, no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Y todos podemos alcanzarlo si entendemos las reglas del juego. La verdadera pregunta no es ¿tengo talento?, sino ¿estoy dispuesto a practicar como los mejores?
Erickson nos enseña que los límites que creemos tener son, en realidad, barreras mentales construidas por la cultura del talento innato. Y romperlas es el primer paso para despertar nuestro potencial. El inicio de un nuevo paradigma. La idea de Anders Ericsson no es solo científica, es profundamente humana. Nos devuelve el poder sobre nuestra propia evolución. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de moldear su mente, de entrenar su cuerpo y de reescribir su destino a través de la práctica deliberada. Este primer capítulo del viaje es una invitación a cambiar de mentalidad. A dejar de decir no puedo y comenzar a preguntar cómo puedo aprenderlo. A entender que los grandes no son diferentes a nosotros, simplemente han elegido un camino más intencional, más disciplinado, más enfocado. Y ahora que sabes esto, la pregunta que queda flotando en el aire es simple, pero poderosa: ¿estás dispuesto a hacer lo necesario para convertirte en tu propio número 1? Capítulo 2: La ciencia de la excelencia. Durante mucho tiempo se pensó que los grandes logros eran cosa del destino. Que la genialidad era un misterio imposible de medir, una especie de chispa divina reservada para unos pocos afortunados. Pero lo que Anders Ericsson descubrió con sus investigaciones fue algo mucho más poderoso: la excelencia no es un don, es un diseño. Y ese diseño puede ser aprendido, entrenado y perfeccionado por cualquier persona dispuesta a recorrer el camino. Cuando Ericsson comenzó a estudiar el rendimiento humano, no buscaba motivar ni inspirar, buscaba comprender. Quería saber qué hacía diferentes a los mejores. Y lo que encontró fue una verdad simple, pero revolucionaria: los expertos no nacen, se construyen. Cada paso de su desarrollo, cada mejora, cada destello de genialidad, tiene una explicación científica. El laboratorio de la excelencia. Para entender el secreto del éxito, Ericsson se sumergió en el estudio de distintas disciplinas. Analizó a violinistas, ajedrecistas, deportistas, cirujanos, escritores, memorizadores y hasta a los jugadores de videojuegos más hábiles del planeta. Su objetivo era descubrir qué tenían en común los mejores del mundo. Y tras años de observación y miles de datos recolectados, llegó a una conclusión sorprendente: todos ellos entrenan de una manera diferente a los demás. Su práctica no es casual, ni rutinaria, ni cómoda. Es una práctica deliberada, estructurada, consciente. Y lo más importante, está diseñada para producir adaptación. Porque, aunque no lo parezca, nuestro cuerpo y nuestro cerebro están diseñados para cambiar. Cada vez que practicamos una habilidad con intención, las conexiones neuronales en nuestro cerebro se reorganizan. Literalmente, nos reprogramamos. Esta capacidad de adaptación se conoce como neuroplasticidad y es uno de los pilares de la teoría de Ericsson. El cerebro no es un órgano fijo ni estático, es maleable, moldeable, flexible. Cada nueva habilidad, cada conocimiento, cada error corregido, deja una huella física en su estructura. Cuando aprendemos algo nuevo, millones de neuronas se conectan entre sí, formando caminos cada vez más eficientes. Con la práctica, esos caminos se refuerzan. Y lo que al principio parecía imposible, una escala de piano, un movimiento de golf, una operación quirúrgica, con el tiempo se vuelve automático, fluido, natural. Esa es la ciencia detrás de la maestría. No es suerte. Es biología aplicada con intención. La curva del aprendizaje profundo. Imagina que comienzas a tocar guitarra. Al principio, tus dedos son torpes, tus movimientos lentos, las cuerdas suenan mal. Pero poco a poco, algo comienza a cambiar. Tu cerebro empieza a reconocer patrones, a coordinar músculos, a anticipar sonidos. Cada vez que repites una nota correctamente, refuerzas el circuito neuronal que la produce. Y cada vez que corriges un error, tu cerebro reajusta el mapa. Eso es aprendizaje profundo. Y cuando esa práctica se sostiene por miles de horas con retroalimentación constante, lo imposible se vuelve parte de ti. Ericsson explica que los expertos no solo repiten movimientos, sino que reconstruyen su mente para comprender los detalles invisibles de su oficio. Por eso, mientras la mayoría de las personas se estanca después de alcanzar un nivel aceptable, los verdaderos maestros siguen creciendo. Su progreso no depende del tiempo, sino de la calidad de su enfoque. Él llama a este fenómeno la zona de desarrollo óptimo. Es el punto exacto donde una tarea es tan difícil que exige toda tu concentración, pero no tan imposible como para frustrarte. Cuando entrenas en ese punto, tu cerebro se ve forzado a crear nuevas conexiones, a adaptarse, a fortalecerse. Ahí ocurre la magia del crecimiento.
Los expertos, sin saberlo, viven permanentemente en esa frontera entre lo posible y lo desafiante. Y es por eso que nunca dejan de evolucionar. El principio de la atención absoluta. En el mundo moderno, donde las distracciones abundan, la atención se ha convertido en el nuevo oro mental. Pero los grandes, los verdaderos número uno, tienen una característica que los distingue: su capacidad para concentrarse profundamente durante largos periodos de tiempo. Erickson observó que durante la práctica deliberada, los mejores músicos, atletas o médicos no se distraen con nada. Durante una hora, su mente está completamente absorbida en una sola cosa: mejorar. No practican para pasar el rato, ni para demostrar algo. Practican para perfeccionar. Y esa diferencia es crucial. Porque mientras la mayoría se conforma con el más o menos, ellos buscan el milímetro que los separa de la perfección. El ajedrecista que analiza una derrota durante horas. El nadador que repite un giro 100 veces hasta encontrar el ángulo exacto. El cirujano que revisa grabaciones de sus operaciones buscando microgestos que pueda optimizar. Todos ellos saben algo que el resto olvida: la excelencia se esconde en los detalles invisibles. Esa atención absoluta no solo mejora el rendimiento, cambia el cerebro. Las áreas cerebrales relacionadas con la concentración, la memoria y la coordinación se expanden físicamente con la práctica enfocada. Es decir, el cerebro del experto no solo sabe más, es estructuralmente diferente al de un principiante. Rompiendo los límites fisiológicos. Erickson fue más allá de los músicos y los ajedrecistas. Quiso comprobar si el mismo principio se aplicaba al cuerpo. Y lo que descubrió fue asombroso. En un experimento con atletas, se observó que los corredores de élite, con años de entrenamiento deliberado, no solo tenían más resistencia, sino que sus cuerpos habían cambiado a nivel celular. Su corazón latía más lento, sus músculos procesaban el oxígeno de manera más eficiente y su sistema nervioso reaccionaba con mayor precisión. Pero lo más sorprendente fue esto: cuando se entrenaba a un grupo promedio con las mismas técnicas, sus cuerpos también cambiaban. El rendimiento mejoraba de forma drástica. No por genética, sino por adaptación. El cuerpo humano, al igual que el cerebro, se moldea con el esfuerzo específico. Es un sistema vivo que responde a los estímulos que le damos. Y eso significa que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de expandir nuestros límites físicos y mentales. El caso de los memorizadores. Uno de los estudios más curiosos de Erickson involucró a personas comunes, sin habilidades especiales, que se ofrecieron para participar en un experimento de memoria. Al principio, ninguno podía recordar más de 7 u 8 dígitos seguidos. Pero tras semanas de entrenamiento deliberado, comenzaron a mejorar. Primero 10, luego 20, luego 50. Al final del experimento, algunos podían memorizar más de 80 números aleatorios después de escucharlos una sola vez. ¿Su secreto? No tenían una memoria superior. Lo que hicieron fue desarrollar estrategias mentales, crear patrones, agrupar la información, entrenar su concentración y expandir su modelo mental de la memoria. Su cerebro se adaptó al desafío. Erickson lo resumió así: la capacidad humana es más flexible de lo que jamás imaginamos. Lo que limita a las personas no es su biología, sino sus creencias sobre lo que pueden hacer. La trampa de la experiencia. Curiosamente, Erickson descubrió que la experiencia no garantiza la excelencia. De hecho, muchas veces la bloquea. ¿Por qué? Porque con el tiempo, las personas dejan de aprender. Un médico con 30 años de carrera puede cometer los mismos errores que cometía al comienzo, si nunca se tomó el tiempo de analizarlos. Un maestro puede repetir las mismas lecciones cada año sin innovar. Un empresario puede pasar décadas en su rubro sin mejorar sus resultados. Erickson llamó a esto la zona de confort de la competencia funcional. Es cuando una persona alcanza un nivel suficiente para desempeñar bien su trabajo y se queda ahí para siempre. No empeora, pero tampoco mejora. Deja de crecer. Los verdaderos expertos, en cambio, se niegan a quedarse cómodos. Saben que el aprendizaje continuo es la única forma de mantenerse vivos profesionalmente. Por eso buscan feedback, revisan su desempeño, corrigen, experimentan, reinventan. Mientras otros se estancan, ellos se transforman. El poder del propósito. En todos sus estudios, Erickson notó un elemento adicional: la motivación sostenida. Porque la práctica deliberada es exigente, y sin un propósito claro, la mente se rinde.
Por eso los grandes no entrenan por obligación, entrenan por significado. ¿Saben por qué lo hacen? Un violinista no pasa 8 horas practicando porque debe hacerlo, sino porque siente que su música puede tocar almas. Un cirujano no repite procedimientos para ganar fama, sino para salvar vidas con mayor precisión. Un atleta no corre solo para ganar medallas, sino para descubrir hasta dónde puede llegar su cuerpo. La excelencia, entonces, no es solo técnica, es espiritual. Es una búsqueda interna. Una conversación constante entre quién eres hoy y quién podrías llegar a ser. Conclusión del capítulo. La ciencia de la excelencia nos muestra que el ser humano no está limitado por su genética, sino por su mentalidad. Que el talento no es una chispa divina, sino una llama que se enciende con práctica, enfoque y propósito. Y que la distancia entre los grandes y el resto no es abismal, es la suma de miles de decisiones pequeñas tomadas con intención. Erickson nos deja un mensaje claro: no existe un límite preestablecido para lo que podemos aprender o dominar. El límite lo define nuestra forma de practicar. Así que, cuando alguien te diga no naciste para eso, sonríe. Porque la ciencia ya lo demostró, nacer no es destino, practicar sí lo es. Capítulo 3, la práctica deliberada, el laboratorio del genio. Si el talento es un mito, y la excelencia una ciencia, entonces la práctica deliberada es el taller donde los genios se fabrican. Durante décadas, Anders Ericsson buscó la respuesta a una pregunta simple, pero poderosa: ¿por qué algunas personas mejoran de forma constante mientras otras se estancan, aún dedicando el mismo tiempo? La respuesta lo llevó a descubrir algo que cambiaría la psicología del rendimiento para siempre: no todas las prácticas son iguales. Algunas construyen progreso, otras solo repiten mediocridad. Practicar no es suficiente. Piensa en alguien que toca guitarra desde hace 20 años. Puede entretener a sus amigos, sabe cientos de canciones, pero su técnica no ha cambiado desde hace una década. Ahora piensa en otro guitarrista que lleva apenas 5 años, pero que practica cada día con objetivos claros, repitiendo los pasajes más difíciles, grabándose, analizando sus errores y ajustando su ejecución. ¿Quién crees que avanza más rápido? Exacto. El segundo. Porque la mejora no depende del tiempo invertido, sino de la calidad de la práctica. Erickson lo dijo sin rodeos. La práctica no te hace perfecto. La práctica deliberada te hace mejor. La práctica común busca comodidad, la deliberada busca incomodidad. Una se enfoca en disfrutar, la otra en progresar. Una te mantiene en el nivel que ya dominas, la otra te obliga a expandirte. Y es en esa diferencia donde se define la grandeza. Las 4 leyes de la práctica deliberada. Erickson identificó ciertos principios que toda práctica verdaderamente transformadora comparte. Si los aplicas, cualquier habilidad, desde hablar en público hasta programar, cocinar o vender, puede ser llevada a niveles extraordinarios. Estas son las 4 leyes fundamentales. 1. Objetivos claros y específicos. La práctica deliberada nunca es vaga. No se trata de mejorar en general, sino de mejorar un detalle concreto. El violinista no practica tocar mejor, practica una sección difícil de una pieza, a un tempo determinado, buscando precisión en cada nota. El vendedor no practica hablar mejor, sino dominar un tipo específico de objeción en sus conversaciones. La claridad es el primer paso hacia la mejora real. 2. Retroalimentación inmediata. No puedes corregir lo que no ves. Por eso los expertos buscan siempre feedback, del maestro, del entrenador o de sí mismos mediante grabaciones o métricas. El objetivo es saber exactamente qué se hizo bien, qué se hizo mal y cómo ajustarlo. La práctica sin feedback es como disparar en la oscuridad. 3. Enfoque total. La práctica deliberada requiere concentración absoluta. No sirve tocar el piano mientras revisas el teléfono, ni ensayar mientras piensas en tus pendientes. Los mejores se entrenan en bloques de atención profunda, normalmente entre 60 y 90 minutos, donde toda su mente está inmersa en la tarea. Porque la mente distraída no aprende, solo repite. 4. Desafío progresivo. Cada sesión de práctica debe empujarte un poco más allá de tu zona de confort. Si es demasiado fácil, no aprendes. Si es demasiado difícil, te frustras. El secreto está en encontrar ese punto justo donde el esfuerzo te exige, pero no te rompe. Ahí es donde tu cerebro se adapta, se fortalece, se moldea. Estas 4 leyes son el ADN de la excelencia. Cuando las aplicas,
tu práctica deja de ser mecánica y se convierte en un laboratorio de crecimiento. El ciclo de mejora continua. Erickson describe el proceso de aprendizaje como un ciclo que nunca termina. Se compone de 4 fases. Definir el objetivo. ¿Qué habilidad quieres mejorar exactamente? Ejecutar con concentración. Practicar con total atención en esa habilidad. Obtener retroalimentación. Detectar errores o áreas débiles. Ajustar y repetir. Incorporar lo aprendido y comenzar el ciclo nuevamente. Cada vuelta de ese ciclo te lleva a un nivel más arriba. Y cuanto más tiempo sostienes ese proceso, más profundo se vuelve tu dominio. No se trata de trabajar duro, sino de trabajar con conciencia. Cada error deja una lección, cada repetición refuerza una red neuronal, cada ajuste crea una versión más precisa de ti mismo. Por eso, los verdaderos expertos aman este proceso. No lo ven como un castigo, sino como una forma de autodescubrimiento. No practican para ser vistos, practican para convertirse. El cerebro como un músculo. En este punto del libro, Erickson nos recuerda algo que la ciencia moderna ha confirmado: el cerebro humano se transforma físicamente con la práctica. Las zonas que más utilizamos crecen, se fortalecen, se vuelven más rápidas y eficientes. Por ejemplo, estudios con músicos profesionales revelaron que el área del cerebro encargada del control de los dedos y la audición es significativamente más grande en ellos que en una persona promedio. Y no nacieron así, se desarrolló por años de práctica. Lo mismo ocurre con taxistas de Londres, cuya zona del hipocampo, relacionada con la memoria espacial, es más grande que la del ciudadano común. ¿Por qué? Porque pasan miles de horas memorizando rutas y calles. Cada hora de práctica deliberada deja huellas en el cerebro. Literalmente, te reconfigura. Erickson lo explica así. La práctica deliberada no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Y esa es una de las verdades más hermosas del libro: el genio no es un punto de partida, es un proceso de transformación continua. Un ser humano que se modela a sí mismo con paciencia, esfuerzo y propósito. El poder de enfrentar el error. A la mayoría de las personas no les gusta equivocarse. Desde niños nos enseñan que el error es algo malo, que debemos evitarlo a toda costa. Pero para Anders Ericsson, el error es el terreno sagrado del aprendizaje. Cada equivocación es una señal, una pista, un mensaje del cerebro que dice: aquí hay algo que aún no dominas. El principiante huye del error, el experto lo busca. Porque entiende que ahí, en ese punto incómodo, está la oportunidad de mejorar. Un violinista que practica sin equivocarse no está aprendiendo, solo está repitiendo lo que ya sabe. Un atleta que entrena sin fallar no está expandiendo su capacidad, solo está confirmando su nivel actual. El crecimiento ocurre cuando te atreves a fallar con conciencia, cuando analizas el error, lo comprendes y lo corriges. Por eso la práctica deliberada no se siente bonita. No es divertida, no es cómoda, no es glamorosa. Pero es tremendamente poderosa. Porque te obliga a enfrentarte con tu propio límite y, una y otra vez, a superarlo. Los expertos no disfrutan la práctica, la respetan. Erickson descubrió algo curioso al entrevistar a miles de expertos: la mayoría no disfruta el proceso de practicar. Sí, aman su disciplina, aman el resultado final, aman la sensación de dominio. Pero el proceso en sí, las horas de repetición, el cansancio mental, la frustración, no es algo placentero. Lo hacen porque entienden el propósito. Saben que ese trabajo invisible es lo que los convierte en quienes son. Mientras los demás buscan diversión, ellos buscan perfección. Y ahí está la diferencia. Un concertista de piano puede pasar semanas practicando un pasaje de 30 segundos. Un atleta puede repetir un movimiento hasta que cada músculo se alinee con precisión quirúrgica. Un cirujano puede simular operaciones decenas de veces antes de realizarlas con un paciente. Y en cada repetición, aunque parezca mínima, hay una semilla de grandeza. La práctica deliberada no promete placer inmediato. Promete transformación. El papel del maestro. Detrás de todo gran experto, hay un mentor que lo guía. Erickson destaca la importancia del entrenador deliberado, una figura que no solo enseña, sino que observa, corrige y desafía constantemente. Los grandes profesores no se limitan a aplaudir los avances, señalan los errores con precisión. Crean desafíos específicos, controlan el ritmo del progreso y adaptan las tareas según el nivel del aprendiz.
Su función no es motivar con palabras, sino provocar crecimiento con dirección. Tiger Woods tuvo a su padre y luego a entrenadores que lo empujaron hasta el límite. Mozart tuvo a Leopold. Michael Phelps, a Bob Bowman. Y todos ellos compartían un rasgo común, una obsesión meticulosa por la mejora. El maestro ve lo que tú no ves. Y su feedback es el espejo que te muestra no solo tus errores, sino también tu potencial. El precio del progreso. La práctica deliberada tiene un costo. No en dinero, sino en energía, paciencia y sacrificio. Requiere una cantidad inmensa de atención mental. Por eso, los expertos suelen practicar en bloques cortos pero intensos, 1 o 2 horas por sesión, seguidas de descanso y recuperación. El cerebro no puede sostener ese nivel de concentración por más tiempo sin agotarse. Erickson enfatiza que el descanso es parte de la práctica. Durante el sueño, el cerebro consolida lo aprendido, refuerza conexiones y elimina ruido. Descansar no es perder tiempo, es permitir que el aprendizaje se asiente. El camino hacia la maestría no se mide en días de trabajo continuo, sino en días de práctica intencional y recuperación estratégica. La práctica deliberada como forma de vida. Al final, Erickson no habla solo de técnica. Habla de una filosofía de vida. La práctica deliberada no se limita a tocar un instrumento o mejorar en un deporte, puede aplicarse a cualquier cosa, hablar, escribir, liderar, enseñar, amar. Sí, incluso amar. Porque amar bien también requiere conciencia, atención, corrección y crecimiento. Ser el número 1 no significa competir contra otros, sino superarte a ti mismo cada día. Y la práctica deliberada es la herramienta más poderosa para lograrlo. En este laboratorio interno, no existen genios inalcanzables. Solo seres humanos dispuestos a entrenar con intención, humildad y propósito. Conclusión del capítulo. La práctica deliberada es la prueba definitiva de que el talento puede fabricarse. Que el genio no se hereda, se construye. Y que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial dormido esperando a ser despertado con método, paciencia y pasión. Así que la próxima vez que te encuentres frente a un reto, recuerda esto, no necesitas nacer con el don. Solo necesitas practicar como los que lo parecen tener. Porque ellos no fueron tocados por una varita mágica. Fueron forjados por miles de horas de práctica deliberada. Capítulo 4. Los modelos mentales, como piensa un experto. Cuando observamos a un maestro en acción, un cirujano que opera con precisión milimétrica, un ajedrecista que anticipa 10 movimientos adelante, un piloto que mantiene la calma durante una tormenta, parece que poseen una especie de sexto sentido. Una intuición sobrenatural, una mente que ve más allá del momento presente. Pero Anders Ericsson nos enseña que no hay magia en ello. No hay instinto milagroso. Lo que hay es un modelo mental poderoso, construido con miles de horas de práctica deliberada. Un mapa interno del mundo que les permite moverse por terrenos que para otros serían un laberinto. Los modelos mentales son la verdadera diferencia entre el amateur y el experto. Son las estructuras invisibles del pensamiento, los planos internos que organizan la información, interpretan la realidad y permiten tomar decisiones rápidas, precisas y efectivas. ¿Cómo se forma un modelo mental? Imagina que estás aprendiendo a conducir. Al principio, todo te resulta abrumador, el embrague, el freno, el cambio de marchas, los espejos, las señales, el tráfico. Tu mente trabaja a 1000 por hora tratando de coordinarlo todo. Pero después de meses de práctica, conducir se vuelve casi automático. Ya no piensas conscientemente en cada movimiento, tu cuerpo y tu mente actúan en sincronía. Has construido un modelo mental. Un modelo mental no es más que una representación interna de una realidad externa. Es una forma de entender el mundo lo suficientemente precisa como para permitirte actuar sin pensarlo todo desde cero. Y cuanto más refinado sea ese modelo, más fluida será tu ejecución. En un principiante, el modelo mental es frágil, incompleto, lleno de huecos. En un experto, es robusto, detallado, eficiente. Por eso el experto puede anticipar lo que va a suceder antes de que ocurra. No ve más, interpreta mejor. El caso de los ajedrecistas. Erickson cita un experimento clásico realizado con grandes maestros de ajedrez. Los investigadores mostraron a varios jugadores, desde novatos hasta campeones mundiales, una posición de pieza sobre el tablero durante 5 segundos, y luego les pidieron que la reprodujeran de memoria. El resultado fue sorprendente, los expertos recordaban casi todas las piezas con exactitud.
Los principiantes, apenas unas pocas. A simple vista, parecía que los grandes maestros tenían una memoria fotográfica. Pero cuando los investigadores alteraron el tablero y colocaron las piezas al azar, el rendimiento de los expertos se desplomó al mismo nivel que el de los principiantes. ¿Qué demostraba esto? Que los maestros no recordaban las piezas como fotos visuales, sino como patrones significativos. Su mente había desarrollado modelos mentales tan precisos del ajedrez que reconocían estructuras familiares de juego, ataques, defensas, aperturas, y eso les permitía almacenar y procesar la información con enorme eficiencia. En otras palabras, no recordaban más, comprendían más. Y eso marcaba toda la diferencia. Ver el mundo a través de patrones. El cerebro humano no fue diseñado para manejar datos aislados. Fue diseñado para reconocer patrones. Y la práctica deliberada es, precisamente, la forma en que esos patrones se consolidan. Cada vez que practicamos con intención, nuestro cerebro organiza la información en estructuras cada vez más sofisticadas. Eso significa que con el tiempo, el experto piensa menos, pero entiende más. Toma decisiones rápidas no porque se precipite, sino porque su mente ya tiene una base sólida de comprensión. Pensemos en un médico de urgencias. Un principiante puede tardar varios minutos en procesar los síntomas de un paciente. Un experto, en segundos, percibe conexiones invisibles, tono de piel, ritmo respiratorio, expresión facial, historial clínico. No es intuición mágica, es experiencia organizada en un modelo mental altamente entrenado. La diferencia no está en la velocidad del pensamiento, sino en la estructura del conocimiento. Los expertos no piensan más rápido, piensan diferente. Uno de los grandes mitos sobre la genialidad es creer que los mejores del mundo piensan más rápido que los demás. Erickson demuestra que eso no es cierto. De hecho, muchos expertos piensan más lentamente en los momentos cruciales, porque su mente analiza desde una base más rica y precisa. Por ejemplo, un piloto en plena turbulencia no actúa por reflejo. Evalúa la información de los instrumentos, compara patrones de vuelo anteriores, anticipa los posibles escenarios y elige la acción correcta. Su aparente calma no es frialdad emocional, es comprensión profunda. El experto no improvisa, reconoce. Ve una situación nueva, pero su mente la conecta con docenas de experiencias previas que la explican. Y esa capacidad no nace sola, se construye con miles de horas de práctica guiada. El ejemplo del cirujano. Erickson también estudió a cirujanos que realizaban operaciones complejas. En uno de sus experimentos, les pidió que verbalizaran sus pensamientos mientras operaban en simuladores. Los principiantes se enfocaban en tareas básicas, cortar aquí, detener la hemorragia, coser allá. Los expertos, en cambio, hablaban en términos de procesos, de objetivos más amplios, asegurar flujo sanguíneo, proteger la arteria, anticipar movimiento del tejido. Mientras el novato veía pasos aislados, el experto veía un sistema completo. Ese es el poder del modelo mental. Permite ver el bosque sin perder los árboles. En la mente del experto, cada acción tiene un propósito dentro de un marco mayor. Nada es improvisado, todo encaja. Y esa visión panorámica es la que da origen a lo que solemos llamar maestría. Construyendo tu propio modelo mental. El modelo mental no se aprende leyendo ni escuchando teorías. Se construye haciendo, reflexionando y ajustando. Cada error corregido, cada situación analizada, cada patrón reconocido, fortalece ese mapa interno. Para desarrollar un modelo mental sólido, Erickson recomienda seguir 3 pasos. 1. Descomponer la habilidad. No intentes comprenderlo todo de golpe. Divide la tarea en partes, entiende cómo funciona cada una y luego intégralas. Un violinista no estudia toda la pieza, practica un compás. Un programador no crea un sistema completo, diseña primero un módulo. 2. Practicar con feedback. El modelo mental se refina con retroalimentación. Cada observación externa te ayuda a corregir la estructura interna. Por eso los grandes atletas tienen entrenadores que los graban, los corrigen y los desafían a ver lo que ellos no pueden notar por sí mismos. 3. Visualizar y analizar. La mente no distingue del todo entre práctica real e imaginada. Los expertos usan la visualización para ensayar mentalmente lo que harán. Reproducen escenarios, simulan problemas, prevén errores. Esa práctica mental fortalece el modelo como si fuera real. En palabras de Erickson, practicar en la mente no sustituye la acción,
pero multiplica sus efectos. De la práctica al automatismo. Cuando un modelo mental está bien construido, la ejecución se vuelve automática. No porque el cerebro deje de trabajar, sino porque ya ha integrado los patrones esenciales. El experto no necesita pensar en cada paso, su cuerpo y su mente actúan como una sola unidad. Pensemos en un pianista en concierto. No cuenta las notas ni piensa en la posición de cada dedo. Siente la música, porque su cerebro ya domina la técnica. Su modelo mental le permite concentrarse en la emoción, no en la mecánica. En cambio, el principiante aún está atrapado en el nivel técnico. Debe pensar en cada movimiento, lo que limita su capacidad expresiva. Por eso, el dominio real ocurre cuando la técnica se vuelve inconsciente y la conciencia se dedica a crear. En ese punto, la práctica se transforma en arte. El peligro del automatismo sin reflexión. Pero hay una advertencia importante, el automatismo también puede ser una trampa. Si dejamos de analizar y de buscar nuevas formas de mejora, el modelo mental se vuelve rígido, obsoleto. Y el experto se convierte en un experto del pasado. Erickson lo ilustra con ejemplos de médicos y profesores que, después de años de experiencia, dejaron de cuestionar sus métodos. Creyeron que ya sabían suficiente. Su modelo mental se volvió estático, incapaz de adaptarse a nuevas circunstancias. El verdadero experto, en cambio, nunca se da por satisfecho. Su modelo mental está vivo. Lo ajusta, lo cuestiona, lo amplía. Porque sabe que cada avance del mundo requiere una nueva comprensión del mismo. El poder de pensar como los mejores. Anders Ericsson afirma que todos podemos aprender a pensar como los expertos. No se trata de copiar sus ideas, sino de copiar sus procesos mentales. Preguntarte cómo analizan, cómo comparan, cómo prevén. Adoptar su forma de mirar el mundo. Por ejemplo, un ajedrecista no se pregunta qué jugada puedo hacer, sino qué patrón está emergiendo. Un médico no se pregunta qué síntoma veo, sino qué sistema del cuerpo me está hablando. Un empresario no se pregunta qué quiero vender, sino qué necesidad humana puedo resolver mejor que nadie. Pensar como un experto significa ver más allá de la superficie. Significa preguntarte lo que los demás no se atreven a preguntar. Significa construir una mente que no reaccione, sino que interprete. Conclusión del capítulo. Los modelos mentales son la arquitectura invisible del genio. Son los planos mentales que separan al improvisado del maestro, al que reacciona del que anticipa. Y lo más hermoso de todo es que no son innatos, se construyen, se entrenan, se refinan. Tu mente puede moldearse para pensar como un experto en cualquier campo. Solo necesitas práctica deliberada, reflexión consciente y la valentía de cuestionar lo que das por hecho. El éxito, entonces, no consiste solo en hacer las cosas mejor, sino en entenderlas mejor. Y cuando entiendes con profundidad, tu desempeño se eleva a niveles que antes parecían imposibles. Así que la próxima vez que admires a alguien que parece tener un don especial, recuerda, lo que realmente tiene es un modelo mental construido con tiempo, esfuerzo y propósito. Y ese mismo poder está disponible para ti, si decides pensar como un número 1. Capítulo 5. El poder del propósito y la motivación en el camino hacia la maestría. Hay algo que todas las personas exitosas tienen en común, y no se trata de su talento ni de su inteligencia. Es algo más profundo, más interno, más invisible. Es una llama que arde incluso cuando el cansancio quema, cuando los resultados tardan, cuando nadie más cree. Esa llama se llama propósito. Y es el motor silencioso de toda maestría. Anders Ericsson fue claro en esto. La práctica deliberada no es sostenible sin una motivación poderosa que la sostenga. Porque sí, la práctica deliberada es exigente. Es difícil, tediosa, incómoda. Requiere repetir una y otra vez lo mismo, con atención y corrección constante. Y eso solo puede mantenerse si detrás hay un porqué que lo justifique. Una razón lo suficientemente fuerte como para mantenerte de pie cuando otros ya se han rendido. El propósito, la brújula interna del experto. El propósito es la brújula que da dirección al esfuerzo. Sin propósito, el trabajo se siente pesado, los errores duelen más, el progreso parece inútil. Pero cuando tienes un propósito, cada hora de práctica tiene sentido. Cada fracaso se convierte en un paso más en el camino. Cada tropiezo se transforma en parte de tu historia. Ericsson observó que todos los grandes expertos con los que trabajó tenían un propósito profundamente personal. Algunos querían perfeccionar su arte.
Otros buscaban honrar una tradición. Otros, servir a los demás. Y algunos, simplemente querían descubrir hasta dónde podían llegar. No se trataba de metas externas, como dinero o fama. Esas cosas pueden motivarte al principio, pero no sostienen el sacrificio diario. La motivación profunda nace del interior, de algo que conecta con tu identidad, con tu razón de ser. Pregúntate, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué quieres ser mejor? ¿Por qué te importa tanto esa meta? Cuando respondas sinceramente, descubrirás que detrás de cada sueño verdadero hay una necesidad emocional. El deseo de crecer, de servir, de trascender, de dejar huella. Ese es el verdadero propósito. Y cuando lo encuentras, tu práctica deja de ser una obligación y se convierte en una forma de vida. La motivación intrínseca vs extrínseca. Erickson distingue dos tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca viene de fuera, premios, reconocimiento, dinero, aprobación. Puede impulsarte por un tiempo, pero su efecto se desvanece cuando no obtienes lo que esperas. Es como una chispa que ilumina un instante y luego se apaga. La intrínseca, en cambio, nace del interior. Es el amor por el proceso, el gusto por mejorar, la satisfacción de ver tus propias capacidades crecer día tras día. Es esa sensación de orgullo silencioso que nadie te da ni te quita. Los mejores del mundo no practican por obligación, sino por pasión. Su recompensa no está al final del camino, sino en el camino mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Un violinista famoso le dijo a Erickson durante una entrevista: "Yo no practico para los aplausos. Practico porque cuando toco bien, siento que me convierto en lo que siempre quise ser". Esa frase lo resume todo. El verdadero número uno no busca validación, busca realización. El ciclo de la motivación sostenida. La motivación, como todo músculo, necesita ser entrenada. No basta con tener un propósito, hay que mantenerlo vivo. Erickson descubrió que los grandes expertos usan una especie de ciclo de refuerzo para sostener su energía a largo plazo. Ese ciclo tiene 3 fases. 1. Progreso visible. Necesitas ver que estás avanzando. Aunque sea poco, aunque sea lento. Por eso, los mejores registran su práctica, miden sus resultados, comparan versiones antiguas de sí mismos. Ven evidencia de su evolución. Y eso alimenta su motivación. 2. Retroalimentación significativa. Un mentor, un colega o incluso una grabación puede mostrarte tus mejoras. Saber que lo estás haciendo mejor es un recordatorio poderoso de que el esfuerzo vale la pena. El cerebro humano necesita esa confirmación para mantener la dirección. 3. Reconexión con el propósito. En los momentos difíciles, los expertos vuelven a su porqué. Se recuerdan a sí mismos por qué empezaron, qué los mueve, qué los inspira. Y eso reenciende la llama. Erickson lo resume de manera magistral. El progreso crea motivación y la motivación crea progreso. Uno alimenta al otro. Y así, el círculo se vuelve virtuoso. La tolerancia a la frustración. Nadie se convierte en experto sin frustrarse. De hecho, la frustración es una señal de que estás avanzando. Significa que estás enfrentando los límites de tu habilidad, y eso es exactamente donde ocurre el crecimiento. Erickson observó que los expertos no sienten menos frustración que los principiantes, la sienten igual, pero la gestionan de manera distinta. Mientras el principiante se rinde al primer tropiezo, el experto interpreta la frustración como parte natural del proceso. No dice no puedo hacerlo. Dice aún no puedo hacerlo. Esa pequeña diferencia de palabras encierra un mundo de distancia mental. El primero se resigna, el segundo se entrena. Por eso, el experto convierte la frustración en información. No la ve como un obstáculo, sino como una señal que indica dónde enfocar la práctica. Y cada vez que supera un obstáculo, su motivación crece, porque ha probado que puede vencer su propio límite. El entorno y la energía emocional. Erickson también descubrió que la motivación no solo depende del individuo, sino del entorno que lo rodea. Un ambiente estimulante puede potenciar la práctica deliberada, mientras que un entorno negativo la destruye. Los grandes músicos, atletas o científicos casi siempre tuvieron cerca a personas que creían en ellos, incluso cuando ellos mismos dudaban. Padres, mentores, amigos, parejas, todos formaron parte de un ecosistema emocional que alimentó su propósito. Porque nadie se convierte en número uno en soledad.
Todos necesitamos apoyo, inspiración, comunidad. Incluso el más disciplinado necesita a alguien que le recuerde quién es cuando olvida por qué empezó. Y a la vez, los expertos aprenden a proteger su energía emocional. Saben que el entorno puede drenar su enfoque, así que eligen cuidadosamente con quien comparten su tiempo y sus sueños. No es egoísmo, es sabiduría, motivación y identidad. Con el tiempo, la práctica deliberada deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Tu identidad se entrelaza con tu propósito. Ya no practicas solo para mejorar, practicas porque es parte de tu naturaleza. Erickson explica que los verdaderos expertos llegan a un punto donde su sentido de identidad depende de su crecimiento. No podrían dejar de mejorar aunque quisieran, porque el progreso se ha vuelto una necesidad emocional. Se reconocen a sí mismos en el proceso de volverse mejores. Y esa es una de las claves del éxito sostenido. Cuando tu propósito se alinea con quien eres, la excelencia deja de ser una meta y se convierte en tu estado natural. La inspiración como disciplina. Mucha gente espera sentirse motivada para empezar. Pero los expertos saben que la motivación no precede a la acción, nace de ella. Primero actúas, luego llega la energía. Primero practicas, luego aparece el sentido. Erickson lo comprobó una y otra vez, los días en que los músicos, atletas o profesionales no querían practicar y aún así lo hacían, terminaban sintiéndose más motivados después. El movimiento crea inspiración, no al revés. Por eso, los número 1 no esperan estar listos. Comienzan. Y al comenzar, encuentran de nuevo el fuego. Transformar la práctica en vocación. Cuando la práctica se conecta con el propósito, deja de ser una tarea y se convierte en una vocación. Ya no es un sacrificio, es un privilegio. Y esa perspectiva cambia todo. El maestro que enseña con amor. El médico que estudia por la vida que puede salvar. El artista que ensaya no para destacar, sino para conmover. El emprendedor que se levanta no por dinero, sino por el impacto que puede generar. Todos ellos han entendido el secreto que Anders Ericsson quiso enseñarnos: la excelencia es una expresión del alma cuando el propósito y la práctica se abrazan. Conclusión del capítulo. El propósito es la raíz invisible de la práctica deliberada. Sin él, el esfuerzo se agota. Con él, el esfuerzo se transforma en camino, en vocación, en legado. Anders Ericsson nos muestra que la motivación no es una emoción que viene y va, sino una decisión que se renueva cada día. Una decisión de mantener viva la llama, aun cuando el viento sopla en contra. Porque ser número 1 no es alcanzar un título, es vivir con propósito. Y cuando tu vida entera se convierte en un acto de práctica consciente, entonces cada día, cada error, cada paso, deja de ser una carga y se transforma en una oportunidad de expansión. Así que pregúntate, ¿estás practicando por costumbre o por propósito? ¿Estás repitiendo tareas o construyendo significado? Porque el verdadero número 1 no busca ser admirado. Busca ser útil, auténtico y trascendente. Y ese tipo de grandeza, la que nace del propósito, es la única que nunca se apaga. Capítulo 6. Cómo convertirte en un experto en cualquier campo. A esta altura del viaje, el mensaje de Anders Ericsson ya es claro: el talento no nace, se construye, la excelencia no es un privilegio, es un proceso, y cualquiera, sí, cualquiera, puede llegar a dominar su arte si aprende a entrenarse con método, enfoque y propósito. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo? ¿Cómo puedo aplicar todo esto en mi vida real? ¿Cómo puedo dejar de ser alguien promedio en lo que hago y convertirme en un verdadero experto? Este capítulo responde precisamente eso. Erickson nos entrega las herramientas concretas, los pasos mentales y las estrategias de entrenamiento que permiten llevar la teoría a la acción. No se trata de promesas mágicas ni de atajos, se trata de un camino exigente, pero profundamente liberador. Porque cuando descubres que puedes diseñar tu propio crecimiento, el poder ya no está fuera, sino dentro de ti. 1. Define qué significa ser experto para ti. El primer paso parece obvio, pero no lo es. Muchos quieren ser los mejores, pero no saben exactamente qué significa eso. ¿Ser experto en qué? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué propósito? Erickson insiste en que la excelencia no puede medirse sin claridad. Ser experto no es hacerlo todo perfecto, sino dominar los aspectos que realmente importan dentro de tu área. Por eso, el primer paso hacia la maestría es definir tu meta con precisión. Un ejemplo:
ser un gran músico puede significar muchas cosas: tocar con emoción, dominar la técnica, componer, improvisar, enseñar. Pero no puedes entrenarlo todo al mismo tiempo. Debes elegir tu enfoque y en base a él diseñar tu práctica deliberada. La pregunta clave es: ¿qué quiero dominar exactamente y por qué? Cuanto más clara sea tu respuesta, más potente será tu progreso. 2. Descompón la habilidad. Una de las mayores trampas del aprendizaje es querer mejorar en todo de una vez. Los expertos no hacen eso. Ellos descomponen la habilidad en partes específicas y manejables. Imagina que quieres ser un mejor orador. En lugar de practicar discursos completos una y otra vez, enfócate en secciones concretas: la respiración, el tono de voz, el contacto visual, la estructura narrativa o el control del tiempo. Cada sesión de práctica debe tener un objetivo medible y limitado. Así tu cerebro puede concentrar toda su energía en mejorar un solo aspecto. Y cuando ese aspecto mejora, el resto del sistema se eleva con él. Erickson lo explica así: la práctica deliberada no intenta dominarlo todo de una vez, se centra en un elemento hasta dominarlo por completo. Esa es la mentalidad de un verdadero maestro. 3. Diseña tu entorno de práctica. El entorno en el que practicas influye directamente en la calidad de tu aprendizaje. No basta con tener buena voluntad, necesitas un espacio que favorezca la concentración y la retroalimentación. Para ello, considera 3 claves. Elimina distracciones. La práctica deliberada exige foco total. No hay lugar para multitareas ni para interrupciones constantes. Si estás practicando, estás practicando. Nada más. Crea rituales. Los expertos suelen tener rutinas claras antes de entrenar. Esas rutinas preparan al cuerpo y la mente para entrar en modo de rendimiento. Puede ser algo tan simple como estirarte, respirar o preparar tu espacio. Usa herramientas de medición. Grábate, lleva un registro, mide tus avances. Ver tus progresos y tus errores de manera objetiva te permitirá ajustar con precisión tus siguientes pasos. El entorno no solo sostiene la práctica, la potencia. Y una práctica potente, sostenida en el tiempo, transforma tu mente. 4. Busca feedback constante. Sin feedback, el cerebro no aprende con precisión. Por eso, los expertos se obsesionan con obtener retroalimentación. Y no cualquier feedback, sino el que es específico, constructivo y oportuno. Un mentor o entrenador puede acortar años de ensayo y error. Pero si no tienes uno, puedes grabarte, compararte con referentes o pedir observaciones sinceras de personas con más experiencia. Lo importante es ver desde fuera lo que tú no puedes ver desde dentro. Erickson cuenta que los grandes violinistas de la Academia de Berlín, los mismos que estudiaba, buscaban activamente maestros que no los felicitaran, sino que los corrigieran. Sabían que cada observación dura era una puerta hacia el siguiente nivel. Por eso, el verdadero experto no teme el juicio. Lo busca, lo invita, lo utiliza. Porque sabe que el crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en la fricción. 5. Practica con atención absoluta. La atención es la energía de la excelencia. Practicar distraído es lo mismo que no practicar. Por eso, la práctica deliberada se hace en bloques cortos, entre 60 y 90 minutos, pero con concentración total. Erickson descubrió que los expertos rara vez practican más de 4 horas diarias de manera intensa. El resto del tiempo lo dedican a descansar, analizar, visualizar o planificar. Porque la práctica deliberada no se trata de cantidad, sino de calidad consciente. Si cada minuto de entrenamiento tiene propósito, el aprendizaje se multiplica. Y eso te permite avanzar más en menos tiempo que alguien que practica mecánicamente durante horas. Así que, la próxima vez que practiques, pregúntate, ¿estoy realmente concentrado o solo estoy pasando el tiempo? 6. Aprende a visualizar. Los expertos practican también en la mente. La visualización, según Erickson, activa casi las mismas áreas cerebrales que la práctica real. Y eso significa que puedes seguir mejorando incluso cuando no estás ejecutando físicamente la tarea. Un pianista visualiza cada nota antes de tocarla. Un deportista imagina la carrera, el salto, el movimiento. Un orador ensaya mentalmente su discurso, visualizando los gestos, la audiencia, el tono. Esta técnica no es fantasía, es neurociencia aplicada. La mente no distingue completamente entre lo que imagina y lo que experimenta.
Por eso, si visualizas con detalle y realismo, entrenas los circuitos neuronales del rendimiento. Practica con los ojos cerrados, pero con la mente abierta. El campo de entrenamiento más poderoso que tienes está dentro de ti. 7. Mantén el progreso medible. Lo que no se mide, se pierde. Por eso, los mejores llevan un registro de su evolución. No confían en la memoria, confían en los datos. Erickson aconseja crear un diario de práctica, una bitácora donde anotes. ¿Qué practicaste? ¿Cuánto tiempo lo hiciste? ¿Qué descubriste? ¿Qué errores notaste? ¿Qué mejorarás mañana? Esa simple disciplina convierte tu proceso en ciencia. Te permite ver tendencias, detectar estancamientos y ajustar tu estrategia. Recuerda, la maestría no se improvisa, se documenta. Y cada página de tu bitácora será testimonio de tu transformación. 8. Aprende de los mejores, pero no los imites. Una de las lecciones más profundas del libro es que no basta con copiar al experto, hay que entender cómo piensa. Mucha gente observa a los mejores del mundo e intenta imitarlos. Pero la imitación sin comprensión es vacía. No puedes copiar los resultados de alguien sin entender sus procesos mentales, sus modelos, sus estrategias de aprendizaje. Erickson sugiere estudiar a los grandes no como ídolos, sino como ingenieros de su propio talento. Pregúntate, ¿qué hábitos los hacen consistentes? ¿Cómo enfrentan los errores? ¿Qué tipo de práctica realizan? ¿Cómo se preparan emocionalmente? No se trata de replicar sus movimientos, sino de replicar su mentalidad. El experto no sigue un guión ajeno, crea su propio método a partir de lo que ha aprendido de otros. 9. Rodéate de entornos que te desafíen. La grandeza florece donde hay presión, reto y crecimiento. Erickson observó que los expertos no se rodean de comodidad, se rodean de estándares altos. Buscan comunidades donde haya competencia sana, exigencia y apoyo mutuo. Porque cuando compartes espacio con personas que también quieren mejorar, tu propio nivel se eleva. Tu mente se adapta a la exigencia colectiva. Es lo que los psicólogos llaman efecto del entorno de élite, la mejora acelerada que ocurre cuando el promedio de tu entorno es más alto que el tuyo. Si quieres ser un mejor corredor, entrena con corredores más rápidos. Si quieres ser un mejor empresario, conversa con mentes más creativas. Si quieres dominar tu arte, rodéate de quienes viven con pasión por el suyo. El entorno correcto no solo te enseña, te empuja. 10. Sé paciente, pero implacable. La maestría no ocurre de la noche a la mañana. Y aunque las famosas 10.000 horas se convirtieron en un símbolo, Erickson aclaró algo muy importante: no es una fórmula, es una aproximación. Lo que realmente importa no es cuántas horas practicas, sino cómo las utilizas. Puedes avanzar más en 1.000 horas de práctica deliberada que en 10.000 horas de repetición vacía. Por eso, paciencia y persistencia deben ir de la mano. Paciencia para aceptar que el progreso toma tiempo. Persistencia para no abandonar cuando no ves resultados inmediatos. El experto no corre, avanza con paso firme. Y cada paso, aunque parezca pequeño, lo acerca más al dominio total. 11. Nunca dejes de aprender. El último paso es, en realidad, un recordatorio constante: la maestría no tiene fin. Erickson señala que los verdaderos número uno no se detienen cuando alcanzan un nivel alto. Siguen buscando nuevas maneras de crecer, nuevas fronteras que cruzar. Y eso los mantiene jóvenes, vivos, curiosos. El día que creas que ya sabes suficiente, habrás dejado de aprender. Y en ese instante, sin darte cuenta, empezarás a retroceder. Por eso, el experto auténtico mantiene la mente abierta. Escucha, observa, experimenta. No defiende su ego, defiende su evolución. Porque, al final, la verdadera grandeza no consiste en llegar a la cima, sino en seguir subiendo aún cuando ya la has tocado. Conclusión del capítulo. Convertirse en un experto no es cuestión de suerte, genética ni destino. Es una decisión sostenida en el tiempo. Una combinación de propósito, práctica deliberada, modelos mentales y aprendizaje constante. Anders Ericsson nos deja una enseñanza profunda: cualquiera puede alcanzar la excelencia si aprende a diseñar su práctica, a pensar como un experto y a sostener su motivación con propósito. El camino no es fácil, pero es claro. Y cada paso, cada hora, cada error corregido, te acerca un poco más a ese nivel donde la habilidad se convierte en arte y el arte en legado. Así que la pregunta ya no es si puedes hacerlo.
La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a practicar de la manera en que los mejores practican? Porque si la respuesta es sí, entonces el viaje hacia tu propia maestría ya ha comenzado. Capítulo 7. El poder del aprendizaje continuo y la evolución constante. Llega un momento en el camino de toda persona talentosa en el que el éxito puede convertirse en una trampa. Cuando alcanzas un nivel alto, cuando otros te admiran, cuando tu nombre empieza a sonar, el ego susurra, ya lo lograste. Y si lo escuchas, comienzas a detenerte. Sin darte cuenta, dejas de aprender, dejas de practicar con la misma hambre y el fuego interior empieza a apagarse lentamente. Anders Ericsson lo advirtió con claridad. El mayor enemigo del experto no es la incompetencia, sino la complacencia. Porque el crecimiento humano no es una línea que llega a la cima y se detiene. Es una espiral que nunca deja de moverse hacia arriba. Y el que se detiene, cae. No por falta de talento, sino por falta de curiosidad. El peligro de la zona de confort del éxito. La mayoría de las personas que alcanzan un alto nivel en su profesión entran en lo que Ericsson llamó la zona de confort del desempeño funcional. Es ese punto donde ya eres lo suficientemente bueno para mantener resultados estables sin seguir aprendiendo. Puedes enseñar, trabajar, producir, pero ya no evolucionas. Y lo más engañoso es que desde fuera pareces exitoso. Sigues cumpliendo, sigues ganando dinero, sigues recibiendo reconocimiento. Pero por dentro, has dejado de crecer. Esa es la verdadera decadencia, no la falta de logros, sino la pérdida de hambre por superarte. Los grandes, los verdaderamente grandes, no caen en esa trampa. No se conforman con dominar su campo, buscan reinventarlo. Mientras otros se detienen a celebrar, ellos se preguntan: ¿qué más puedo aprender? ¿Qué puedo hacer mejor, que no he intentado aún? Y esa mentalidad, ese fuego perpetuo, es lo que mantiene viva su genialidad. El aprendizaje como estilo de vida. Para Anders Ericsson, el aprendizaje no era un periodo de la vida, sino un estilo de vida. Un modo de estar en el mundo. Aprender no era algo que haces hasta ser experto, sino algo que haces porque eres experto. El aprendizaje continuo es una forma de humildad activa. Es aceptar que, por más que sepas, el universo siempre tiene algo nuevo que mostrarte. Y que cada nueva lección, incluso la más pequeña, puede abrirte caminos insospechados. Los mejores médicos del mundo siguen estudiando. Los mejores deportistas siguen experimentando con nuevas técnicas. Los mejores artistas siguen probando estilos, fallando, explorando. Porque han entendido que la grandeza no es estabilidad, sino renovación. Ericsson decía: el experto auténtico no busca demostrar lo que sabe, sino descubrir lo que aún no sabe. Y esa actitud, esa curiosidad perpetua, es la que separa a los maestros de los que solo parecen serlo. El aprendizaje como expansión, no como obligación. En la mayoría de las personas, el aprendizaje está asociado al esfuerzo, al deber, al cansancio. Pero los grandes lo viven como una forma de expansión. No estudian para cumplir, estudian para crecer. No practican para rendir cuentas, practican para sentirse vivos. La diferencia es profunda. Quien aprende por obligación carga el conocimiento como un peso. Quien aprende por pasión lo lleva como un fuego. Ericsson observó que los expertos que mantenían su excelencia a lo largo del tiempo no eran los más disciplinados, sino los más curiosos. Curiosos por su arte, por su cuerpo, por su mente, por los límites de lo posible. Esa curiosidad les permitía reinventarse una y otra vez, adaptarse a los cambios y mantenerse relevantes incluso cuando las reglas del juego cambiaban. El crecimiento en espiral. El aprendizaje continuo no es lineal, es cíclico y expansivo. Cada vez que mejoras una habilidad, descubres nuevas capas de complejidad, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Y ese proceso puede durar toda una vida. Ericsson lo explica con una metáfora hermosa. La maestría no es una cima a la que llegas, sino una montaña que crece contigo. El experto no escala una montaña para quedarse arriba. Escala para ver desde más alto y descubrir nuevas cumbres. Por eso, cuanto más aprendes, más consciente eres de lo que aún ignoras. Y lejos de frustrarte, eso te inspira. Porque te das cuenta de que el aprendizaje no tiene fin, y eso significa que tu evolución tampoco. Los microaprendizajes, pequeños pasos, grandes cambios. Ericsson encontró que el crecimiento más poderoso ocurre en pequeñas dosis, no en grandes saltos.
Son los microaprendizajes, los pequeños ajustes, los descubrimientos diarios, las mejoras sutiles, los que marcan la diferencia a largo plazo. Un corredor que mejora medio segundo por semana termina batiendo récords al cabo de un año. Un músico que perfecciona una nota al día transforma su interpretación en meses. Un empresario que aprende una lección en cada proyecto termina creando imperios. No se trata de hacer grandes cosas de vez en cuando, sino de hacer pequeñas cosas con excelencia todos los días. Los microaprendizajes mantienen la mente despierta, flexible y en expansión. Te enseñan a disfrutar el proceso sin ansiedad por el resultado. Y eso, según Erickson, es el estado mental ideal para el crecimiento permanente. El aprendizaje adaptativo. El mundo cambia constantemente. La tecnología, los mercados, las ideas, las relaciones humanas. Por eso, la habilidad más valiosa del siglo XXI no es saber mucho, sino aprender rápido. Erickson afirmaba que los verdaderos expertos son adaptativos, pueden trasladar sus modelos mentales a nuevos contextos, aprender herramientas nuevas, absorber conocimientos sin resistencia. Mientras muchos se aferran a lo que funcionó ayer, los mejores se preguntan: ¿qué puedo hacer diferente hoy? No se casan con un método. No defienden una técnica como si fuera un dogma. Su lealtad no es hacia la tradición, sino hacia la mejora. Y esa apertura mental los mantiene siempre vigentes, sin importar cuánto cambie el mundo. La humildad del eterno aprendiz. Curiosamente, cuanto más grande es el experto, más humilde suele ser. Porque sabe que el conocimiento verdadero no infla el ego, lo disuelve. Comprende que lo que ignora es infinitamente más grande que lo que sabe. Esa humildad es su protección contra la soberbia del éxito. Mientras otros dicen ya sé, él dice quiero entender mejor. Mientras otros presumen de sus logros, él se enfoca en sus próximos desafíos. Erickson consideraba esta humildad intelectual como una de las virtudes centrales de la excelencia. Sin ella, el aprendizaje se detiene. Con ella, la evolución se vuelve infinita. El experto auténtico no enseña para ser admirado, enseña para seguir aprendiendo. Porque al compartir su conocimiento, también se ve reflejado en los ojos de los demás, y ese reflejo le revela nuevas perspectivas. Aprender después de fallar. El fracaso, en el camino de la maestría, no es un final, es un maestro. Cada caída es un espejo que muestra las grietas de tu sistema. Y los grandes lo saben. Mientras la mayoría teme equivocarse, los expertos lo usan como una fuente de aprendizaje continuo. Analizan el error sin ego, sin drama, sin culpa. Solo preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? Erickson lo explicaba con una frase memorable. El fracaso no te detiene si lo usas como retroalimentación. De hecho, muchos de los avances más significativos en cualquier disciplina han nacido del error. Porque el error bien interpretado es información pura. Y la información, cuando se transforma en ajuste, se convierte en sabiduría. Así, los expertos desarrollan una relación saludable con el fracaso, no lo temen, lo estudian. Y eso los hace imparables. El círculo virtuoso del aprendizaje permanente. El aprendizaje continuo crea un círculo virtuoso que alimenta tanto la mente como la motivación. Erickson lo describe así. Aprendes algo nuevo. Sientes satisfacción. Esa satisfacción genera motivación. Esa motivación te impulsa a seguir aprendiendo. Y el ciclo se repite una y otra vez. La curiosidad se convierte en combustible y el progreso en recompensa. El experto no necesita que lo empujen, su propio crecimiento lo atrae. Cada día que mejora un poco, confirma su propósito. Cada avance, por pequeño que sea, refuerza su fe en el proceso. La mente que nunca envejece. Una de las conclusiones más esperanzadoras de las investigaciones de Erickson es que el aprendizaje mantiene al cerebro joven. Los estudios muestran que las personas que continúan practicando, aprendiendo y desafiándose mentalmente mantienen mejor su memoria, su enfoque y su bienestar emocional a lo largo de la vida. El cerebro ama los desafíos. Cuando lo retas con nuevas habilidades, nuevas ideas, nuevos lenguajes o nuevos movimientos, responde creciendo, adaptándose, rejuveneciendo. Por eso, los expertos veteranos no se apagan. Siguen curiosos, activos, mentalmente vivos. Han convertido el aprendizaje en su fuente de juventud. Y no importa la edad. El cuerpo puede envejecer, pero una mente curiosa permanece eternamente despierta. Conclusión del capítulo. El aprendizaje continuo es el alma de la excelencia.
No hay cima final, no hay punto de llegada, solo una expansión constante hacia versiones más amplias de uno mismo. Anders Ericsson nos recuerda que el camino del número 1 no es lineal, ni cómodo, ni definitivo. Es un camino espiralado que exige humildad, curiosidad y propósito. El experto verdadero no se define por lo que sabe, sino por su capacidad infinita de seguir aprendiendo. Porque sabe que cada día trae una nueva oportunidad de afinar su mente, de profundizar en su arte y de redescubrir su pasión. Así que si ya eres bueno en algo, no te detengas. Usa tu experiencia como trampolín, no como trono. Y recuerda, el que deja de aprender, deja de crecer, y el que deja de crecer, comienza a morir. El aprendizaje no es solo una habilidad. Es un modo de vivir. Una declaración silenciosa de amor por la vida, por el crecimiento y por la posibilidad de reinventarte siempre. Capítulo 8. El legado del número 1, cómo inspirar, enseñar y multiplicar la excelencia. Hay un momento en el camino del aprendizaje en que la búsqueda deja de ser solo personal. Un instante en que lo aprendido, lo vivido, lo practicado con sudor y perseverancia, comienza a tener un propósito más grande que uno mismo. Ese momento marca la diferencia entre ser un experto y convertirse en un maestro. Anders Ericsson, después de décadas estudiando a los mejores del mundo, descubrió algo conmovedor: los más grandes no solo se esfuerzan por mejorar su propio rendimiento, sino que sienten un impulso natural por compartir, enseñar e inspirar a los demás. No lo hacen por ego ni por reconocimiento, sino porque entienden que el conocimiento que no se comparte se marchita. Y que la verdadera excelencia no se mide por los logros personales, sino por las huellas que dejamos en los demás. El círculo de la maestría. Todo aprendiz comienza admirando a alguien. Esa admiración despierta curiosidad, luego motivación, luego acción. Y si persevera lo suficiente, un día se convierte en el tipo de persona que antes admiraba. Ese es el círculo de la maestría: ser inspirado para luego inspirar. Aprender para luego enseñar. Recibir conocimiento para luego multiplicarlo. Ericsson solía decir que la maestría auténtica crea ondas que se expanden, igual que una piedra lanzada en un lago tranquilo. El impacto de un solo experto puede transformar vidas enteras, incluso generaciones. No todos los grandes maestros enseñan en aulas. Algunos enseñan con el ejemplo, con su ética, con su forma de vivir. El simple hecho de verlos perseverar, enfocarse y mantener la humildad ya inspira a quienes los rodean. De la competencia a la contribución. Durante los primeros años de práctica, el deseo de ser el mejor suele estar teñido de competencia. Queremos superar, destacar, demostrar que podemos. Y eso no está mal, la competencia puede ser un poderoso motor inicial. Pero con el tiempo, el verdadero número 1 trasciende esa etapa. Deja de competir contra otros y comienza a competir contra su propia versión anterior. Deja de buscar reconocimiento y empieza a buscar impacto. La excelencia que antes fue un medio para destacar se convierte en un medio para servir. Y servir, para el experto, significa aportar valor, abrir caminos, inspirar a otros a descubrir su propia grandeza. Ericsson lo expresó con una frase que resume todo este espíritu. La práctica deliberada te convierte en experto, pero compartir lo aprendido te convierte en maestro. El poder de enseñar lo que sabes. Enseñar no solo multiplica el conocimiento, también lo fortalece. Cada vez que explicas algo, reorganizas tus propios modelos mentales, refinas tus ideas y solidificas lo aprendido. Por eso, los grandes expertos que enseñan suelen seguir mejorando incluso después de alcanzar la cima. El maestro no repite fórmulas, enseña desde la comprensión profunda. Y enseñar desde la comprensión es, a su vez, una forma superior de práctica deliberada. Porque obliga a articular con claridad lo que antes era intuitivo. Además, enseñar despierta una energía emocional que la práctica solitaria no puede ofrecer: el gozo de ver a otro crecer. De ver cómo alguien más avanza gracias a tu guía. Esa sensación, según Ericsson, es una de las más poderosas fuentes de motivación que existen. Cuando tu conocimiento enciende una chispa en otro ser humano, has tocado el verdadero propósito del aprendizaje. El mentor, el espejo del futuro. Todo experto llega a un punto donde se convierte en mentor, aunque no siempre lo sepa. A veces basta una palabra, un consejo, un ejemplo de disciplina para marcar la vida de alguien más. Ericsson estudió la relación entre mentores y aprendices en distintas disciplinas y descubrió un patrón fascinante: los mejores mentores no son los que más saben, sino los que más escuchan. No son los que imponen,
sino los que acompañan. No dan respuestas, sino preguntas poderosas que empujan al aprendiz a pensar por sí mismo. El buen mentor no fabrica copias de sí mismo, ayuda a que cada persona encuentre su propia voz. Y al hacerlo, expande la excelencia más allá de sus propios límites. Ser número uno, entonces, ya no significa estar por encima, sino ser guía, ser puente, ser impulso. El legado invisible. Cuando miras hacia atrás, ¿qué quedará de todo tu esfuerzo? Esa es la pregunta que Anders Ericsson se hacía constantemente. Y su respuesta era simple pero profunda. Quedará la gente a la que ayudaste a descubrir lo mejor de sí mismos. El legado del número uno no está en los trofeos, los títulos o los reconocimientos. Está en los alumnos, en los colegas, en los hijos, en las personas que fueron tocadas por tu ejemplo. Está en las veces que fuiste paciente cuando era más fácil rendirse, en las palabras que dieron esperanza, en los gestos que mostraron compromiso. Esas huellas no se borran. Se multiplican. Y un día, sin que lo sepas, alguien que ni siquiera conociste se inspirará gracias a una semilla que plantaste mucho tiempo atrás. Esa es la inmortalidad de la excelencia, vivir en la mejora continua de otros. ¿Cómo se construye un legado? Ericsson identificó 3 maneras en que un experto puede transformar su conocimiento en legado. 1. Compartiendo la sabiduría. Enseñar, escribir, guiar, transmitir. No esperar el momento perfecto ni la posición ideal. Compartir desde donde estás, con lo que sabes, con la humildad del aprendiz que sigue aprendiendo. 2. Modelando la conducta. La forma en que vives, trabajas y practicas enseña más que cualquier discurso. La coherencia entre tus palabras y tus actos es el mensaje más poderoso que puedes dejar. Cada día eres un ejemplo para alguien, aunque no lo sepas. 3. Creando oportunidades. Los grandes no solo abren puertas, las dejan abiertas para que otros pasen. Usan su influencia para formar comunidades, becas, proyectos, equipos, sistemas de aprendizaje. Así el conocimiento se multiplica, se democratiza, se convierte en movimiento. El legado del número uno no es una estatua ni una historia perfecta. Es un rastro de crecimiento que otros pueden seguir. El número uno interior. Quizás lo más profundo que Anders Ericsson nos enseña es que ser número uno no tiene que ver con ganarle a los demás, sino con alcanzar tu versión más alta y ayudar a otros a hacer lo mismo. Ser número uno no es una posición, es una actitud. Es decidir que cada día practicarás mejor, pensarás mejor, sentirás mejor, vivirás mejor. Y desde ese crecimiento, irradiarás luz a tu entorno. Cuando entiendes eso, el éxito deja de ser una carrera y se convierte en una misión. Tu práctica se vuelve tu contribución. Tu disciplina, tu ejemplo. Tu mejora, una inspiración silenciosa para el mundo. Y entonces descubres que el propósito último de la excelencia no es destacar, sino iluminar. El legado de Anders Ericsson. Anders Ericsson falleció en 2020, pero su trabajo sigue vivo en millones de personas que, gracias a sus descubrimientos, comprendieron que la grandeza está al alcance de cualquiera que se atreva a practicar con intención. Su investigación cambió para siempre la forma en que el mundo entiende el talento. Nos dejó una verdad tan poderosa como esperanzadora. El potencial humano no tiene límites, solo condiciones. Él rompió con siglos de pensamiento fatalista, con la idea de que los grandes nacen y los demás observan. Nos demostró que el genio se construye, que la práctica consciente puede transformar la mente, y que todos, sin excepción, podemos alcanzar la excelencia si aprendemos a entrenar de forma deliberada. Ese es su legado, y hoy vive en cada persona que decide levantarse, enfocarse y practicar un poco mejor que ayer. Conclusión general, el viaje hacia el número uno. A lo largo de este recorrido, Anders Ericsson nos ha enseñado que la excelencia no es un don, sino una decisión. Una decisión que se toma cada día, en cada práctica, en cada error, en cada intento. Nos mostró que los límites son más mentales que reales. Que la práctica deliberada es la herramienta más poderosa del crecimiento humano. Que los modelos mentales nos permiten pensar como los mejores. Que el propósito es el fuego que alimenta la constancia. Que el aprendizaje continuo mantiene viva la mente. Y que el legado del número uno no se mide en medallas, sino en vidas tocadas. El mensaje final es simple, pero transformador: todos podemos ser número uno en lo que nos propongamos. No porque todos seamos iguales, sino porque todos podemos entrenar con intención, con pasión y con propósito.
Tu grandeza no depende de tu pasado, sino de lo que haces con tu presente. Y si cada día te comprometes a practicar un poco mejor, a pensar un poco más claro, a actuar con un poco más de conciencia, entonces ya estás en el camino de los verdaderos maestros. Reflexión final. Cuando este audiolibro termine, no apagues la inspiración. Haz silencio un momento. Escucha dentro de ti esa voz que te dice, puedes más. Porque esa voz es tu llamado. Es tu versión número 1 pidiéndote que salgas a practicar, a mejorar, a construir el futuro que mereces. No esperes el momento perfecto. El momento perfecto es hoy. Comienza donde estás, con lo que tienes, y da el primer paso. El resto vendrá con práctica, paciencia y propósito. Y cuando logres lo que soñabas, no olvides esto: enseña, comparte, inspira. Haz que tu crecimiento sirva para que otros también crezcan. Ese es el ciclo sagrado del número 1. Ese es el verdadero legado. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a seguir escuchando, aprendiendo y creciendo junto a mí. Suscríbete al canal, comparte este contenido, y recuerda: la práctica deliberada no solo mejora lo que haces, mejora quién eres.